Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 201 y el título de la reflexión es Ustedes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Las lecturas las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulos 24 y 25, en Isaías, capítulo 5 y en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos del 1 al 15. Y quiero comenzar con una de las palabras más fuertes del profeta Isaías, que dice: hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, y convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Mira que esas palabras fueron pronunciadas hace muchísimo tiempo por el profeta, pero describen perfectamente las grandes confusiones de nuestro tiempo. Vivimos en una época en la que es muy difícil reconocer el bien y el mal. Antes se consideraba destructivo muchas cosas que hoy se ven como libertad. Antes se reconocía como pecado muchas cosas que hoy vemos como justas. Antes se presentaba una verdad, pero ahora si hablamos de varios temas, estamos diciendo que es intolerancia. Y de verdad que muchas veces en el país de la inclusión, dice una canción de Redimido, nos sentimos excluidos porque a veces la minoría se quiere establecer como mayoría. Es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque hemos perdido realmente esa diferencia entre bien y el mal. Pero ¿quién tiene esa autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué pensamos? La cultura, la mayoría de las personas, las redes sociales, nuestras emociones y sentimientos y la opinión del momento. Oh Dios. Dios en su palabra nos muestra con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no vamos a la fuente. Por eso ahora todo es relativo, y cuando todo es relativo, pues se desdibuja el bien del mal. Por eso ahora aceptamos muchas cosas que no tienen razón de ser. Que había escuchado a alguien algo terrible, que una persona se había ido a otro país y había violado a una niña y le había hecho mucho daño, y pues lo habían atrapado. Y el gobierno de donde era esta persona decía que el problema no era el tipo, sino que él no se había podido adaptar a las reglas de la sociedad, porque donde él venía eso era normal, o sea, estaba bien hecho. Imagínense que tú digas que violar a una niña de 5 años está bien y lo justifican porque, me pareció nefasto. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Te parece que eso es bueno? Es lo que la palabra nos quiere mostrar hoy. ¿Cuántas cosas nosotros decimos que son buenas y realmente no lo son? ¿Y cuántas cosas decimos que son malas y realmente no son así? Y cómo volvemos a esa verdadera luz que nos muestra el bien y el mal, la palabra de Dios. Por eso es importante conocerla, porque ella es la que nos da el fundamento que nos ayuda a permanecer en pie ante tantas corrientes distorsionadas que hoy encontramos. En Isaías 5 se estructura alrededor de una de las imágenes más impactantes de la Biblia, la parábola de la viña. En ella Dios es presentado como el amado que prepara con cuidado una viña, simbolizando a su pueblo. Dios hizo todo lo necesario para que su pueblo prosperara espiritualmente y produjera buenos frutos de justicia y rectitud. Sin embargo, a pesar de todos los cuidados, la viña produjo únicamente uvas silvestres, es decir, frutos amargos de injusticia, egoísmo, opresión y pecado. El capítulo comienza con un canto de la viña, en los versículos del 1 al 7, donde Dios ha plantado su viña en una tierra fértil, quitó las piedras, la protegió, construyó una torre para cuidarla. Hizo todo lo que podía esperarse de un buen dueño. Sin embargo, cuando llegó el momento de recoger la cosecha, en lugar de uvas buenas, encontró frutos amargos. Entonces Isaías revela el significado de esta parábola.
La viña del Señor es el pueblo de Israel y Judá. Dios esperaba de ellos justicia y rectitud, pero encontró opresión, violencia y clamores de dolor. Y en los versículos del 8 al 23, Isaías pronunció una serie de ayes, que son advertencias y lamentos contra los pecados que están corrompiendo la nación. El primer ay denuncia la avaricia de quienes acumulan casas, tierras y riquezas, oprimiendo a los más vulnerables. ¿No te parece conocida esa realidad? El segundo reprende el hedonismo, o sea, la obsesión por las fiestas, el alcohol y el desenfreno, mientras se olvidaban de Dios y de sus propósitos. Mira que estos ayes son vigentes hoy, para que te des cuenta que la palabra, por más que haya sido escrita hace miles de años, es actual, porque en eso estamos. Y el tercer ay denuncia el cinismo espiritual de quienes se burlan de Dios y desafían su justicia, como si el juicio divino nunca fuera a llegar. Dios en Jesús nos justificó a todos, y esa gracia nos da hoy una libertad que todos podemos experimentar, y aún así seguimos actuando como si eso no hubiera pasado. Y el cuarto representa una de las advertencias más conocidas del capítulo. Hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Esta inversión de la moralidad revela una sociedad que ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, llamando luz a la oscuridad y oscuridad a la luz. Y a mí esto de verdad me parece terrible. El quinto ay está dirigido contra la arrogancia de quienes se consideran sabios en su propia opinión y creen que no necesitan la dirección de Dios. Finalmente, el sexto denuncia la corrupción judicial, señalando a líderes y jueces que, aunque eran fuertes y poderosos, utilizaban su posición para cometer injusticias, aceptar sobornos y perjudicar a los inocentes. Mira, todo eso pasa hoy. ¿Y tú quieres que algo sea distinto? Permitamos llegar a Dios, permitámonos ser transformados, que esa gracia venga a nosotros para que podamos dar los verdaderos frutos que Dios espera, porque Él ha cuidado mucho de nosotros. Y al final del capítulo, Isaías muestra las consecuencias de esta rebelión. Debido a que el pueblo rechazó la ley de Dios y despreció su palabra, la viña quedó sin protección. Dios retiraría su cerco y permitiría que fuerzas extranjeras invadieran la tierra, trayendo desolación, oscuridad y angustia. Dios espera que nosotros como su pueblo produzcamos buenos frutos. No basta con que hayamos recibido cuidados, bendiciones y oportunidades. La pregunta que realmente Dios nos está haciendo hoy es: ¿qué estamos produciendo? ¿Misericordia, opresión, verdad, engaño, amor o egoísmo? Nosotros hemos recibido todo lo que necesitamos para producir buenos frutos. ¿Por qué estamos produciendo uvas amargas? Examinémonos hoy para permitirle a Dios que transforme nuestro corazón. Mira, en Cristo recibimos todo lo que necesitamos, todo, absolutamente todo. No hay justificación para nosotros hoy. En el antiguo, realmente el pueblo de Israel lo hacía con sus fuerzas, pero la gracia de Dios estaba y ellos tenían esa misericordia de Dios. Nosotros que estamos en la dispensación de la gracia, abaratamos esa gracia porque como no cuesta nada, pero la verdad es que Dios está esperando que la sangre de Jesús, ese precio tan alto que se pagó, lo demos nosotros en frutos de amor, de justicia, de paz, de reconciliación, que extendamos ese reino de Dios en todos los confines. De verdad que a mí hoy, porque yo no era así, es el Espíritu que ha transformado mi interior. Me duelen muchas cosas y aún tengo que ser transformada en otras, porque yo había perdido eso del bien y del mal. Yo llamé por mucho tiempo bueno a cosas que eran malas, llamé malo a lo que era bueno, porque recibí muchas cosas que distorsionaron mi manera de pensar. Pero cuando me he expuesto a la palabra, ella viene y saca la basura. Vamos a leer ese capítulo hermoso de Isaías. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo, un terreno muy fértil.
removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes, ¿quién tiene la culpa? Si mi viñedo o yo, mira, Dios se cuestionaba si él tenía la culpa en el antiguo, un Dios tan bueno. Mira que, pues esto no está en ninguna parte, ¿no? Pero así como vemos ahora que se aprende a ser padre siendo padre, Dios aprendió a ser padre siendo Dios, y él cada vez que veía algo en nosotros, él también se miraba, porque si un Dios tan grande y poderoso no puede crecer, pues no tiene sentido que nos muestre a nosotros un camino de crecimiento. Entonces, con cada situación, él miraba, se analizaba y continuaba en ese proceso de acercarnos cada vez más a él. ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces, porque entonces dio uvas agrias. Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Voy a dejarlo abandonado. No lo podrán ni lo deshiervarán. Se llenará de espinos y maleza. Voy a ordenarle a las nubes que no lluevan sobre él. El viñedo del Señor, Dios Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley, y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia, y solo escucha gritos de dolor. Claro, Dios esperaba porque el pueblo le dijo, dinos qué debemos hacer y nosotros lo haremos. Dios se quedó con eso, pero realmente Dios se dio cuenta que eso era una carga imposible. O sea, Él siempre lo supo, pero quiso que nos diéramos cuenta porque no valoraban en el antiguo esa gracia inmerecida, y ahora tampoco. Pero mira que la gracia vino en una persona para que nosotros pudiéramos saber cómo comportarnos en esta tierra. En el antiguo venía directamente de un Dios que estaba en el cielo, pero Él se acercó ahora tanto a nosotros para que pudiéramos comprenderlo. Pidámosle al Espíritu que nos ayude a comprender eso que es incomprensible para nuestro vago entendimiento. Amenazas contra los malvados. Hay de ustedes que compran casas y más casas, que consiguen campos y más campos hasta no dejar lugar a nadie más, y se instalan como si fueran los únicos en el país. El Señor Todopoderoso me ha jurado, muchas casas serán destruidas, y por grandes y hermosas que sean, nadie las habitará. 3 hectáreas plantadas de uvas no rendirán más que un barrilito de vino. 10 costales de semilla solo rendirán 1 de trigo. Hay de ustedes que madrugan para emborracharse, y el calor del vino se queda hasta la noche. Todo es música de arpas, salterios, tambores y flautas, y mucho vino en sus banquetes, pero no se fijan en lo que hace el Señor, no toman en cuenta sus obras. Por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro. Todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y de sed. Como una fiera, el sepulcro abre su boca sin medida para tragarse al pueblo y a sus jefes, a esa gente que vive en juergas y diversiones. La gente quedará completamente humillada. Los orgullosos tendrán que bajar los ojos. El Señor Todopoderoso mostrará su grandeza en el juicio. El Dios Santo mostrará su santidad haciendo justicia. Las ciudades serán destruidas y en sus ruinas pastarán ovejas y cabras. Hay de ustedes que con mentiras arrastran la maldad, que arrastran el pecado como quien tira de un carro. Hay de ustedes que dicen que Dios haga pronto sus cosas para que las veamos, que el Dios Santo de Israel cumpla deprisa sus planes para que los conozcamos. Hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de ustedes que se creen sabios
y se consideran inteligentes. Hay de ustedes que son campeones bebiendo vino y nadie les gana en preparar licores. Ustedes que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente. Por eso, así como el fuego quema la paja y las llamas devoran las hojas secas, así también perecerán ustedes, como plantas que se pudren de raíz, cuyas flores se deshacen como el polvo, porque despreciaron las enseñanzas y las órdenes del Señor Todopoderoso, el Santo de Israel. Por eso el Señor se enojó contra su pueblo y levantó la mano para castigarlo. Los montes se estremecieron, los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles, y sin embargo la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía. El Señor levanta una bandera y a silbidos llama a una nación lejana. De lo más lejano de la tierra la hace venir, y viene enseguida, llega con gran rapidez. No hay entre ellos nadie débil ni cansado, nadie que no esté bien despierto, nadie que no tenga el cinturón bien ajustado, nadie que tenga rotas las correas de sus sandalias. Tienen las flechas bien agudas y todos sus arcos bien tensos. Los cascos de sus caballos son como dura piedra y como un torbellino las ruedas de sus carros. Su rugido es como el rugido de un león que gruñe y agarra la presa y se la lleva sin que nadie se la pueda quitar. Esa nación, al llegar el día señalado, rugirá como el mar contra Israel, y si alguien observa la tierra, la verá envuelta en tinieblas y oscurecida la luz por los nubarrones. Que esta palabra haya entrado a las profundidades de nuestro ser y realmente permitamos que ella misma nos transforme, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra en la división entre articulaciones y médula, junto el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón, y no hay nada que no quede manifiesto ante él. En 2 Crónicas 24 encontramos la historia del rey Joás. Él fue un rey que fue protegido, y cuando comenzó a gobernar, a los 7 años estuvo dirigido por el sacerdote Joiada, y durante ese tiempo Joás vivió haciendo lo correcto delante de Dios. Se dedicó a reparar el templo, restauró la casa de Dios y llevó al pueblo a que volvieran a adorar. Pero cuando el sacerdote murió, Joás escuchó otras voces contrarias que lo llevaron a abandonar a Dios, que lo llevaron a tomar decisiones completamente diferentes. Por eso hay que tener cuidado con qué voces estamos escuchando para evaluar hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque si escuchamos voces de oscuridad, hacia ese lado nos vamos. No hay que fijarnos en lo popular, en lo que parece seguro pero no lo es, y en las cosas que sabemos que son malas y nos las quieren meter como buenas. No escuchemos nada de lo que nos tergiversa la verdad, y la verdad la encontramos en la palabra. Por eso Dios quiere que la leamos, por eso la dejó escrita. Sino, ¿para qué estaría eso ahí? Precisamente porque la tradición oral, en ella influye muchas cosas de nuestra personalidad, de nuestro estado de ánimo, que van distorsionando. Es como un teléfono roto, ¿cierto? Yo creo que todos lo hemos jugado. Empezamos diciendo un mensaje y al final ese mensaje no llega completo. Entonces, cuidemos de lo que escuchamos. El Espíritu nos lo permite saber, lo que no pertenece a Él. Por eso hay que permitir que la palabra nos corrija. Mira que en este capítulo vemos que Dios envió profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento, pero ellos no quisieron escuchar. ¿Sabes qué hicieron? Le pagaron bien con mal, porque mataron al hijo de Joiada, quien fue que los guió. Entonces es como nos vamos degradando cuando no tenemos los principios de Dios claros en nosotros. Hacemos cosas que están mal. Por eso permitámosle a Dios que nos corrija, porque Él lo hace con amor, para que no nos acostumbremos a la oscuridad, sino que podamos distinguirla
con mayor fuerza. Ayer hablaba con un compañero y él decía algo así que, claro, en el ambiente que él estaba, él lo llevaba a pecar mucho, pero se fue alejando de esos ambientes y cosas empezaron a cambiar en su vida. Entonces, realmente escuchar lo que Dios tiene para nosotros es un proceso para transformarnos. Amasías, obediencia a medias. Y en el capítulo 25 encontramos al rey Amasías, que hizo lo correcto delante de Dios, pero no de todo corazón. Que a veces podemos hacer lo correcto, pero nuestro corazón no está puesto ahí, está dividido, queremos hacer otras cosas y no lo que Dios nos muestra, no tenemos esa convicción. Nuestras acciones pueden ser correctas, pero es que Dios quiere un corazón que esté alineado con eso. O sea, no quiere que hagamos las cosas con pesar. No, Él quiere que nuestro corazón esté tan lleno de amor que todo lo que hagamos sea para construir. Y también en este capítulo nos muestra que Amasías confió en sus propias fuerzas, que el orgullo lo cegó y dejó de confiar en Dios. Y cuando uno deja de confiar en Dios, empieza a atribuirse que todo lo que pasa en la vida es gracias al esfuerzo propio. Y este orgullo realmente nos saca del jardín, porque mira, Dios nos ha dado todo, o sea, las fuerzas, la oportunidad, el talento, pero es Él, o sea, no soy yo, ¿sí? Si puedo hacer algo bueno es porque Él está obrando. No saquemos a Dios del centro de nuestra vida, que Él esté entronado ahí para que nosotros podamos estar en pie. Dios de mi corazón. Bella se creyó Dios y terminó por querer usurpar el trono. Eso es lo que pasa con la soberbia, la arrogancia y el orgullo. Queremos ser Dios. Reinado de Joás. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada lo casó con 2 esposas, de las que Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después Joás se propuso preparar el templo del Señor, para lo cual se reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan por las ciudades de Judá y recojan todos el dinero para reparar cada año el templo de Dios. Dense prisa en este asunto. Pero los levitas no se dieron prisa. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, el siervo del Señor, y la comunidad de Israel ordenaron recoger para la tienda de la alianza? Porque Atalía, que era la maldad misma, y sus seguidores habían penetrado en el templo de Dios y habían tomado todo para el culto de sus ídolos, todos los objetos del templo del Señor. Entonces el rey mandó a hacer un cofre y colocaron junto a la puerta del templo del Señor por fuera. Luego anunciaron por todo Judá y Jerusalén que se debía llevar al Señor la contribución que Moisés, el siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo acudieron con gusto a depositar su contribución en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre al rey para que lo examinara, y cuando veía que ya había bastante dinero, llevaban el cronista del rey y un inspector designado por el sumo sacerdote y vaciaban el cofre y luego lo tomaban y lo volvían a colocar en su lugar. Así lo hacían diariamente y recogían mucho dinero. El rey y Joiada entregaban ese dinero a los encargados de las obras del templo para que contrataran canteros y carpinteros que repararan el templo del Señor. También debían contratar oficiales que trabajaran el hierro y el bronce para reparar el templo. Los encargados de las obras se pusieron a trabajar y en sus manos progresó de tal modo la obra de reparación que restauraron el templo de Dios según los planos originales y lo dejaron en buen estado. Cuando terminaron, llevaron al rey y a Joiada el dinero que sobró, y ellos mandaron a hacer con él utensilios para el templo del Señor, tanto para los actos de culto como para los holocaustos, y cucharones y otros utensilios de oro y plata. Mientras vivió Joiada, se ofrecieron continuamente holocaustos en el templo
del Señor. Pero Joiada envejeció y siendo ya de edad muy avanzada, murió. Al morir tenía 130 años y lo enterraron en la ciudad de David junto con los reyes porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su pueblo. Después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey, y él se dejó aconsejar, ¿sí ves? O sea, uno tiene que pedirle al Espíritu discernimiento para saber distinguir entre los buenos consejos y los malos. Y ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y dieron culto a las representaciones de Acera y a otros ídolos. Por este pecado el Señor se enojó contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor les envió profetas para hacer que volvieran a él, pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios, se puso de pie en un lugar elevado y le dijo al pueblo: Dios dice, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también os abandonaré a ustedes. Mira, cuando nos alejamos de Dios, nosotros mismos estamos buscando la desgracia. Así que la próxima vez que tú quieras endosarle a Dios lo que estás viviendo, pregúntate dónde lo dejaste. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad que Joiada, el padre de Zacarías, le había demostrado y mató a Zacarías su hijo, quien en el momento de morir exclamó: que el Señor vea esto y les pida cuenta por ello. En la primavera el ejército sirio lanzó un ataque contra Joás y después de avanzar hasta Judá y Jerusalén, exterminaron a todos los jefes de la nación, la saquearon y enviaron todas las cosas al rey de Damasco. Solo había llegado un pequeño destacamento del ejército sirio, pero el Señor entregó en manos de ellos un ejército muy numeroso por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Así Joás sufrió el castigo merecido. Cuando los sirios se retiraron dejándolo gravemente enfermo, sus funcionarios tramaron una conspiración contra él para vengar el asesinato del hijo del sacerdote Joiada y lo mataron en su propia cama. Después lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los de la conspiración contra él fueron Sabat, hijo de Simad, una amonita, y Josabad, hijo de Simri, un moabita. Lo que se refiere a los hijos de Joás y todas las otras profecías contra él y su restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los reyes. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. Reinado de Amasías. Amasías tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no se portó con total sinceridad. Cuando Amasías se afirmó en el poder, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre, pero no dio muerte a los hijos de ellos, pues según lo escrito en el libro de la ley de Moisés, el Señor ordenó: los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los hombres de Judá y de Benjamín y los organizó por familias bajo el mando de los jefes militares. Luego hizo el censo de todos los que tenían de 20 años para arriba y resultó que había 300,000 soldados escogidos, listos para la guerra y capaces de lanzar lanzas y escudos. Además, contrató 100,000 soldados de Israel por 3,300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: oh rey, que no se junte el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel, con toda esa gente de Efraín. Pero si quieres reforzar tu ejército con ayuda de ellos para ir a la guerra, Dios te hará caer frente al enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué va a pasar entonces con los 3,000 kilos de plata que dio a las tropas de Israel? El hombre de Dios respondió: el Señor tiene suficiente para darte mucho más que eso. Mira, cuando tú te has equivocado y has hecho un negocio mal, no importa cuánto dinero pierdas, si tú confías en Dios, que al hacer lo bueno vas a tener una libertad diferente, eso se te va a devolver en bendición. Así que no justifiques seguir haciendo el mal, no justifiquemos el mal, porque así como
Habló aquí de dinero, de muchas otras cosas, un trabajo, lo que sea. Entonces Amasías hizo que las tropas que habían venido de Efraín a unírseles se separaran y volvieran a sus casas, pero ellos se enfurecieron contra Judá y se volvieron muy enojados a sus casas. Amasías se armó de valor y llevó su ejército al valle de la Sal y mató a 10.000 hombres de Seir. Además, los de Judá apresaron vivos a otros 10.000 y los llevaron a la cumbre de un monte rocoso. Desde allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Entre tanto, las tropas que Amasías no había dejado que se le juntaran para la guerra y habían hecho volver a sus casas, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón, mataron a 3.000 personas y se llevaron muchas cosas que robaron. Al volver a Amasías de derrotar a Edom, se trajo con él los dioses de Seir y los tomó como dioses suyos, los adoró y los quemó incienso. El Señor se enojó con Amasías y le envió el profeta a decirle: ¿por qué has recurrido a los dioses de una nación que ellos no pudieron librar de ti? Mira lo que es absurdo, Dios mío. Pidámosle al Espíritu que nos muestre si hay dioses falsos en nuestro corazón, dioses de hojalata que no pueden librarnos de nada. Pero cuando el profeta decía esto, el rey replicó: ¿acaso te hemos nombrado consejero real? Déjate esas cosas. ¿Qué quieres, que te maten? El profeta no insistió más, pero dijo: yo sé que Dios ha decidido destruirte por haber hecho esto y no seguir mi consejo. Pero Amasías, rey de Judá, siguió el consejo de otros y le mandó a decir a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel: ven y nos veremos las caras. Pero Joás le envió la siguiente respuesta: el cardo le mandó a decir al cedro del Líbano: dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero una fiera pasó por allí y aplastó el cardo. Tú dices que has derrotado a los edonitas y eso te hace sentirte orgulloso y buscar más honores. Pero mejor quédate en tu casa, porque quieres provocar tu propia desgracia y la desgracia de Judá. Mira que le advirtió. Sin embargo, Amasías no hizo caso, porque Dios lo había dispuesto así para entregarlos en poder de Joás por haber recurrido a ellos, a los dioses de Edom. Entonces Joás se puso en marcha para enfrentarse con Amasías en Bet-Semes, que está en territorio de Judá, y Judá fue derrotado por Israel, y cada cual huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, y luego lo llevó a Jerusalén, en cuyo muro abrió una brecha de 180 metros desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que habían en el templo de Dios a cargo de Obed-Edom y en los tesoros del palacio real, y después de tomar algunas personas como rehenes regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió unos 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás y rey de Israel. El resto de la historia de Amasías, desde el comienzo hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías se apartó del Señor en Jerusalén, se conspiró contra Amasías, el cual huyó a Laquis, pero lo persiguieron en esta ciudad y ahí le dieron muerte. Luego lo llevaron sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Y continuamos con el Evangelio de Mateo, donde Jesús llama a 12 discípulos y les da autoridad y les encarga una misión que no llama simplemente a que aprendan de Él, sino que los llama para que vayan y hablen de Él y anuncien el reino de Dios está cerca, para que sanen, para que liberen y llenen a todos de esperanza. Mira que Isaías denunciaba que se llamaba bueno a lo malo y a lo malo bueno. Jesús invita a todos los que conocemos la verdad a anunciarla. Por eso, si tú, sea cual sea tu posición, conoces de Dios y te dices creyente en Él, estás llamado a anunciar ese mensaje. Esto no es solamente para un sacerdote, para un pastor, no, es para todos nosotros, todos los que creemos. Debemos anunciar esa verdad, esa justicia y ese amor. Y recordemos que todos somos peregrinos y somos, me gusta un sacerdote que sigo, que es el padre Pedro Justo, dice, somos compañeros de camino. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia. Entonces, aceptemos ese llamado, porque Jesús vino para que nos diéramos cuenta
de que necesitamos de esa gracia. Debemos acercarnos al que está en un camino equivocado y con amor mostrarle su error. Recordarle que Jesús lo ama con locura y lo quiere libre. Él no nos desprecia a nosotros. Él aborrece el pecado porque nos aleja de él. Jesús no nos condena. Tampoco Jesús nos llamó a condenar a nadie. Nos llamó a anunciar. Y es el Espíritu Santo el que les da convicción de pecado. No somos nosotros. Nosotros solamente mostramos la grandeza de Dios. Hablamos del Dios que conocemos y el Dios de las Escrituras. No juzguemos más, hablemos de la verdad. Seamos testigos de su gracia y de su amor que nos ha transformado. Y cuando estamos llenos de él, esa gracia transforma a otros. Jesús escoge a 12 discípulos. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Mira que eso lo hablábamos ayer. Solo un toque y todos tenemos esa posibilidad unidos a Cristo, creyendo en Él y alimentándonos de su gracia y de su amor. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús instruye y envía a sus apóstoles. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos y resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro ni plata ni cobre ni provisiones por el camino. No lleven capa de repuesto ni sandalias ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen a alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de ahí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa se lo merece, su deseo de paz se cumplirá, pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse del polvo de los pies. Te aseguro que en el día del juicio el castigo para este pueblo será peor para la gente que en la región de Sodoma y Gomorra. Ay, Dios de mi corazón. De verdad que la palabra nos confronta, la palabra nos hace meditar y reflexionar sobre nuestro comportamiento. ¿Tú cómo estás hoy? ¿A qué estás llamando bueno? Examina cómo está tu corazón, porque es a ti a quien debes examinar, no al otro. Miremonos y preguntémonos, ¿estamos llamando bueno a algo de lo que Dios llama malo? ¿Estamos justificando una actitud que necesita ser corregida? ¿Estamos llamando libertad a lo que me está esclavizando? Estamos llamando amor a eso que nos destruye. Estamos llamando éxito a lo que nos aleja de Dios. Estamos llamando tolerancia a mi indiferencia frente al pecado. Mucha gente conoce la verdad de Dios, pero no la pone en práctica. ¿Por qué? Porque no quieren. Y Jesús hoy nos ha llamado a hacer luz. Luz en este mundo que vive confundido. Un mundo donde necesita claridad. Por eso debemos dejarnos iluminar por la luz verdadera. No podemos señalar el camino mientras nosotros caminamos en una dirección contraria. No podemos hablar de la verdad del Evangelio si vivimos en la mentira. Por eso debemos empezar por nosotros. Y cuando Dios hace la obra en nosotros, podemos ir con autoridad y ser luz para otros. Podemos anunciar el reino, vivir bajo su gracia. Podemos ser luz. No llamemos bueno a lo que nos destruye. Dios nos hace una advertencia hoy. No llames libertad a una adicción. No llames amor a lo que te aleja de Dios. No llames éxito a ganar el mundo mientras pierdes tu alma. No llames paz a evitar siempre la verdad. No llames amor a alguien que te aleja de Dios. No llames madurez a dejar de escuchar la corrección. No llames tolerancia a aceptar que el mal destruya a las personas. El pecado siempre te va a prometer libertad, pero termina produciendo esclavitud. Sí, y cada vez uno cae peor.
y uno cree que está bien, pero no. En cambio, Dios nos confronta hoy con una verdad incómoda, pero esa verdad nos libera. Cuando Dios entra en nuestra vida, todo cambia. Y mira que hoy meditaba y Dios me regaló este texto. Dice, todos los que practican el mal, adictos a la negación y a la ilusión, odian la luz de Dios y no se acercan a ella porque tienen miedo de quedar dolorosamente expuestos. En cambio, el que obra y vive en la verdad y en la realidad, recibe la luz de Dios para que la obra pueda ser vista como hechura de Dios que es. Juan 3, 20, 21. Yo te hago esta pregunta. Si te da miedo ir a la presencia de Dios, mira si tus obras están en oscuridad. Por eso no quieres ir a ser confrontado. No te justifiques. Si tú no quieres ir a la presencia de Dios, no estás obrando bien. Como ahí uno lo sabe y se hace el pendejo. Y Dios solo quiere liberarnos. Y yo hoy oro en el nombre poderoso del Señor Jesús. Le pido al Padre de amor que nos ayude a ver la realidad como Él la ve, que la veamos desde la óptica y el lente divino, que no distorsionemos el bien y el mal, que realmente llamemos malo a lo que nos aleja de Dios y bueno a lo que nos acerca. Pedimos que ese fruto del Espíritu Santo, que es el discernimiento, lo recibamos para poder reconocer la verdad en un mundo en donde hay tanta confusión. Te pedimos que nos examines y nos muestres aquello que estamos justificando que no debe estar. Perdónanos por las veces que te hemos rechazado, que no hemos querido tu corrección y hemos preferido escuchar lo que queremos oír. Te pedimos que nos ayudes para que crezcas dentro de nosotros y podamos dar esos frutos y vivir completamente para ti. Llévanos a hablar de tu verdad. Danos esa gallardía para llevar esperanza y luz en medio de tanta oscuridad. Y recordemos que la verdad no cambia porque el mundo cambia de opinión. Dios sigue siendo la luz que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.